una plática que sostuvimos en Pinotepa Nacional, en la que hablábamos de la existencia de múltiples naciones dentro de la nación que se considera como nación mexicana, y decíamos que mientras no se visibilizaran esas naciones como naciones, no íbamos a entender realmente que podíamos, sin querer, estar oprimiendo los derechos de personas y de grupos humanos, derechos que consideramos nosotros como derechos fundamentales. Vamos a utilizar para nuestra plática un texto que se llama Nosotros sin México, Naciones Indígenas y Autonomía, de Yasnaya Elena Aguilar Gil. En este texto, que nos lo acaban de enviar, encontramos similitudes importantes con esa plática que nosotros desarrollamos ya hace varios días en Pinotepa Nacional. Ella, en la página 3 del texto, dice: hacia una confederación de naciones autónomas en México. Primero, yo les propongo que piensen que nos llamamos mexicanos o nos llamamos oaxaqueños por un accidente histórico, por un triste accidente histórico de opresión y despojo. Porque el nombre de Oaxaca es un nombre que llega con la llegada de los asesinos, violadores y rateros castellanos, que trajeron a unos curas que se confabulaban, quieran ellos o no, con el asesinato, la violación y el robo. Entonces, lo oaxaqueño como cultura solo puede ser nombrado a partir de la constitución de Oaxaca, luego de la llegada de estos individuos, y a partir de la construcción de productos tangibles e intangibles originados en la combinación y en la convivencia violenta de diversas culturas. Oaxaca, entonces, es el resultado de una convivencia violenta y aún hoy violentada por una lógica del despojo. Entonces, cuando alguien dice que él es oaxaqueño y no hace mención realmente al que él pertenece, a la nación mije o a la nación zapoteca o a la nación mixteca, está cometiendo un grave error histórico. O sea, que una persona que hoy vive en lo que se conoce como Oaxaca pudiera decir: yo soy de la nación mixteca, pero por un triste episodio histórico tengo un pasaporte que dice que soy mexicano. Pero yo soy de la nación mixteca. Lo que pasa es que la nación mixteca no tiene autorizado expedir pasaporte. Esto es un elemento que tenemos que considerar. Lo mismo ocurre cuando alguien dice que es mexicano. Se concibe como mexicano y tú le puedes preguntar qué significa ser mexicano y no te puede responder porque resulta que él es guave. Resulta que él es un chatino. Él, cuando va a buscar dentro de sí, en sus raíces, los aspectos que llenan su persona del ser mexicano, tal vez encuentre que su lengua madre no es la mexica, no es el náhuatl y no es el castellano. Y tal vez encuentre entonces que sus raíces están en culturas que hoy están invisibilizadas a partir de prácticas y de denominaciones que heredamos de estos 300 años de colonización y 200 años de neocolonización. Primero la colonización española y después la neocolonización del imperialismo norteamericano fundamentalmente. Entonces, uno de los aspectos que la autora que mencionamos hace alusión es que si fuéramos a buscar una confederación de naciones autónomas en México, habría que reconocer en primer lugar que México no es una nación sino un estado en el que existen
oprimidas muchas naciones. Por lo cual deberíamos aspirar en consecuencia a crear una confederación de comunidades autónomas capaces de gestionar la vida en común sin la intervención de las instituciones estatales creadas bajo una historia de dominación y de violencia, como ya expliqué. Tendríamos también que empezar por desarticular los discursos y prácticas nacionalistas que pretenden hacernos creer que México es una nación única e indivisible. Fortalecer los espacios autogestivos que la comunidad indígena ha creado a lo largo de su historia. Declarar la existencia de territorios o de naciones autónomas en los que el Estado no pueda cohesionar proyectos extractivos que atenten contra la calidad de vida de esas personas en nombre de otros grupos. Estoy diciendo entonces que la Cuarta Transformación tiene un serio problema de nacionalidades que lo tiene que trabajar con inteligencia y con delicadeza. Está claro para mí que proyectos como el Tren Maya, vistos desde un proceso de distribución de la riqueza, puede ser muy positivo para el país. Pero hay que sentarse a discutirlo con las naciones que van a ser atravesadas por el proyecto. No basta con decir que el proyecto no va a producir una agresión al medio ambiente. Hay que reconocer que ahí hay naciones que tienen el derecho a decidir lo que se va a hacer en su territorio. Pero en este pequeño video yo quería referirme a un elemento fundamental que la autora menciona: reconocer el derecho de cada comunidad indígena a gestionar la educación básica y asociarse con otras comunidades para gestionar la educación superior. Yo creo que, siendo más agudo, habría que decir reconocer el derecho de cada comunidad o cada nacionalidad autóctona, para no seguir llamándonos indígenas, reconocer el derecho de cada nacionalidad autóctona a gestionar la educación en su lengua y tomar como referente fundamental para la educación de sus hijos a su cultura. Estos son dos elementos fundamentales que hoy tenemos que empezar a discutir porque tenemos condiciones para hacerlo. Primero, mientras la educación no asuma que tiene que desplegarse en un territorio que es una nación de naciones, es un Estado formado por una multitud de naciones, entonces tiene que pensar en la educación como un proceso de formación de los niños y las niñas en las culturas madres de las que ellos provienen. Escuelas en territorios y naciones mijes, que por supuesto tienen que hablar el mije. Escuelas en territorios de naciones zapotecas tienen que hablar como primera lengua el zapoteco, y como segunda lengua pudiera ser el castellano. ¿Cuál es la situación real que tenemos hoy? Que en territorios guaves, en territorios, como ya mencioné, mijes o zapotecos, la escuela tiene como primera lengua el castellano y como segunda lengua el inglés. Y estas dos propuestas son una agresión, quiérase o no, se constituyen en una agresión contra las lenguas madres, que entonces tienen que andar y tienen que moverse de forma desapercibida para los niños y para la institución educativa, porque la institución educativa no las reconoce, porque no les da el derecho de ejercerse en sus espacios. O sea, estoy usando el término reconocer no para decir, pues sí hay lenguas, ¿no? Y hay que ver qué se hace con esas lenguas, no. Estoy diciendo, en la primera institución que se debe ocupar de hablar, de comunicarse y de defender las lenguas originarias, las lenguas madres, deben ser las instituciones educativas en esos territorios originarios donde se habla esa lengua. A mí me parece que es una aberración tener un instituto que se ocupe de las lenguas
Me parece que es una aberración de la dominación diseñar instituciones que se ocupen de la defensa de las lenguas, mientras las escuelas en los espacios territoriales donde esas lenguas son las lenguas fundamentales, siguen hablando el español. Porque entonces estaremos buscando paliativos, alternativas inefectivas, cuando en realidad la solución total sería reconocer el derecho de las naciones que constituyen a esta nación que hoy se llama México, que por un accidente histórico hoy se llama México, pudo haberse llamado Anáhuac, según los estudios de Guillermo Marín. Bueno, ya se sabe, ¿no?, que Morelos convoca el primer congreso de la Anáhuac cuando son expulsados los españoles de aquí, por allá por el año 1822-23. Este país no se llamaba México, ni nos reconocíamos como mexicanos. Entonces, no nos llamamos a Anáhuac por la decisión de algunos que no pensaron en la realidad histórica que tenían en las manos, tal vez. Pero en este pequeño video yo estoy defendiendo la idea de que hay discusiones fundamentales que tenemos que tener con respecto al modelo educativo que no las estamos teniendo. Estamos discutiendo cosas insustantivas para la defensa de las culturas madres de nuestros pueblos originarios. Le doy las gracias por seguirme, por estar con nosotros, por escucharnos, por darnos un espacio en su tiempo. Vamos y nos vemos en la victoria. Por supuesto, construir la victoria es un proceso dialéctico, conflictivo y contradictorio. No estamos caminando por un valle de virtudes y flores. Estamos saliendo de lo basal. Por eso hay que tener mucha fe. Gracias. Nos vamos y nos vemos.